Muchas veces hemos firmado un contrato de trabajo el cual tenía ciertas características y un determinado objeto, siendo que en la práctica se dio algo completamente diferente. Si crees que es tu caso, te invito a que veas este video. Hola, ¿cómo están? Yo soy Guillermo Ramírez y esto es Abogado 007. ¿Qué es un contrato de trabajo? Un contrato de trabajo es el documento que acredita el inicio de una relación laboral entre un empleador y un trabajador. ¿Cuánto dura el contrato de trabajo? La Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en su artículo 4, señala que se presume que un contrato de trabajo es a plazo indeterminado. Justamente de eso vamos a hablar más adelante, ¿no? La excepción es que sea a plazo fijo y se debe poner en contrato. Caso contrario, se presume que es a plazo indeterminado. Todo contrato a plazo fijo debe ser, pues, mediante un contrato escrito. Además de ser escrito, debe detallarse el objetivo por el cual es a plazo fijo. Entonces, ¿cuándo se desnaturalizan los contratos de trabajo? El artículo 77 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral señala: los contratos sujetos a modalidad se convierten indeterminados en dos puntos. El primer caso, cuando el trabajador continúa trabajando después de vencido el plazo o de vencidas las prórrogas. Vamos a poner de ejemplo una sentencia del Tribunal Constitucional 3074-2016, es el número de la sentencia, donde una trabajadora de derrama magisterial firmó contrato hasta el 13 de mayo del 2012. Su contrato vence y ella continúa laborando hasta el 18 de julio del 2012. Estamos hablando de una persona que labora sin contrato mes y medio. ¿Por qué sin contrato? Porque el contrato vence, es un contrato vencido. Entonces, ese contrato se desnaturaliza, deja de ser un contrato a plazo fijo y se convierte en un contrato indeterminado. Es así que el Tribunal Constitucional declaró nulo el despido y ordenó la reposición inmediata. ¿Cuál es el segundo caso? Si el trabajador demuestra que hubo simulación o hubo fraude. Vamos a poner el caso de la sentencia 978-2011 del Tribunal Constitucional-1. Es una trabajadora que demanda a la SUNAT. Por eso algunos me dicen, no, que mi empleador me da miedo demandarlo, de repente pierdo. Hay entidades que si han hecho mal las cosas, pues van a perder, tarde o temprano tienen que perder. En este caso, ella demanda a SUNAT porque le hacía firmar contratos de trabajo sujetos a modalidad desde el 1 de febrero del 2005 al 31 de diciembre del 2009. Eran contratos que iba firmando cada año en su condición de secretaria. ¿Para qué? Para actividades específicas. Decían que no era para una actividad permanente, ¿eh? Sin embargo, su cargo de ella era de secretaria, era secretaria. Es así que durante el proceso, pues SUNAT no pudo demostrar que se haya justificado la necesidad para que sean contratos de carácter temporal. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional le da la razón a la ex trabajadora de SUNAT, declara fundada su demanda de amparo, declara nulo el despido y ordena la reposición inmediata de la demandante. El tercer caso, cuando se contrata para obra determinada o servicio específico, si después de concluida la obra o servicio se continúa prestando dicho servicio. Ponemos de ejemplo la casación laboral número 15-2015 Lambayeque. Acá demandan al Poder Judicial. Es un trabajador que era especialista judicial de audiencia, había laborado desde el 1 de enero del 2010 hasta el 31 de marzo del 2012 y había firmado un contrato por incremento de actividad, siendo que era el mismo cargo que ocupó durante toda la vigencia de su contrato. ¿Qué es lo que se resolvió en este caso? Resolvieron teniendo en consideración que en cuanto al contrato por servicio específico, podemos concluir que no se ha cumplido con la exigencia legal de consignar la causa objetiva específica que originó la contratación temporal del demandante. Se ha colocado solo el cargo, más no las funciones que iba a desarrollar. Es así que se declara fundada la demanda del trabajador en contra del Poder Judicial. Cuarto caso, si el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continúa laborando.
Un ejemplo es el caso de las suplencias por maternidad, por ejemplo, cuando las mujeres le dan licencia por maternidad en una empresa, entra una a reemplazarlo hasta determinada fecha, no se reincorpora por X razones la titular, la trabajadora, y la suplente continúa laborando sin contrato. Si ese es el caso, pues efectivamente se desnaturaliza el contrato y se entiende que es también a plazo indeterminado. Sin embargo, hay una excepción que plantea la casación laboral número 19684-2016, Lima. Y esta casación es importante porque es jurisprudencia vinculante. En este caso se desarrolló que si bien es cierto, la trabajadora que había entrado por suplencia, ¿no? La trabajadora, digamos, temporal, había laborado después del contrato vencido de suplencia, su demanda fue declarada improcedente. ¿Por qué? Porque en ese transcurso ella firmó unos contratos en los cuales, pues efectivamente había renovado el vínculo laboral de suplencia. Es decir, había tenido el contrato vencido y después de eso, a pesar de estar con un contrato vencido, ella firmó un contrato de renovación de suplencia. Y ahí se entendió que la voluntad de ambas partes era que sea una naturaleza de contrato de suplencia. Así que hay que tener cuidado con esa excepción. Y finalmente, tenemos el caso de cuando un contrato de locación de servicios se vuelve un contrato laboral. Es el más frecuente porque los empleadores no se dan cuenta que un contrato de locación de servicios no puede tener componentes de dependencia laboral. Un locador es una persona autónoma, digamos, yo les doy un servicio a ustedes, no tengo por qué marcar horario de entrada y salida. Y eso se da en muchos locadores, los cuales van a presentar una demanda con las pruebas que marcaban entrada, marcaban salida, tenían una subordinación y se establece que había una relación laboral. Y si se establece que había una relación laboral, ya tienen derechos laborales, sus beneficios sociales, sus pagos, vacaciones, ETS, dependiendo de la naturaleza de la empresa. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se realicen este tipo de contratos a efecto de no incurrir en errores que después sean sancionados a nivel judicial o nivel administrativo. Hay que tener prevención. Vamos a ver el ejemplo cogido de la casación laboral número 18623-2015 Huánuco, donde nuevamente, ¿no? Acá el trabajador demanda una de estas entidades del Estado, como es el Banco de la Nación, y él acreditaba pues que efectivamente había estado subordinado ante el banco, y el banco decía, no, tienes un contrato de locación de servicio, no pasa nada. El Poder Judicial falla a favor del trabajador y se la reconoce, pues desde el primer momento que él firmó su contrato de locación de servicios se le reconocieron todos sus beneficios sociales. Hay que estar muy atentos a los contratos que se firman dentro del ámbito laboral porque podríamos estar incursionando en algunos errores de carácter irreversible. Así que eso es todo por hoy. Me voy a escuchar un poco de música. Que tengan un excelente día.